Pues buenos días, espero que estén muy bien todos. Vamos a revisar lo que está sucediendo el día de hoy en los mercados. Los mercados suben de manera importante, todos los sectores en terreno positivo. Estamos viendo pues también que el dólar está ganando terreno frente a algunas monedas. Los índices suben, pues todos, el Nasdaq 0.5, el Standard Poor's 0.6, el Russell 1.1, el Dow Jones 1.2, la volatilidad baja ligeramente, está por debajo de 15, el Bitcoin sin mucho cambio. En México los mercados también suben. Es un muy buen día para los mercados, pero hay que analizar qué es lo que está sucediendo detrás de esto, cuáles son los datos que están moviendo al mercado y me parece que es algo que vale la pena explorar bastante. Bueno, lo primero que estamos viendo el día de hoy, ¿se acuerdan que hemos estado platicando acerca del dato de inflación que era extremadamente importante para la definición sobre los recortes de tasa? También salen los datos de la producción industrial en México y la decisión del Banco Central Europeo, donde decide mantener las tasas de interés. Bueno, vámonos por orden. La producción industrial en México se contrae en 1.2% en el mes de julio. Malas noticias para México, aunque hemos visto que ha estado repuntando un poco pues bueno, la producción de autos en México, pero son datos más recientes, son datos de agosto, estos son datos de julio. La producción industrial año a año ha tenido una contracción de 2.7%. La verdad es que pues pudiera ser parte debido a que pues las políticas económicas de Estados Unidos y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede a futuro. Por lo pronto hemos visto mayor exportación de autos, lo cual pudiera indicar que hay algunas otras industrias que también estén exportando más de Estados Unidos, pero recuerden, estos son datos de agosto. Estaba escuchando a, a esta Cristina Lagarde platicando sobre la decisión de mantener las tasas en 2%. Simplemente habla de que pues la inflación está controlada, está alrededor del 2%. Hay pues eh, algunas cosas en Europa que, el crecimiento en algunos países está viéndose estancado. Menciona que hay que darle prioridad a algunas legislaciones para impulsar el, el potencial de crecimiento de Europa. Pero en fin, ellos mantienen la tasa. Es importante decisión por parte del Banco Central en este rubro y me parece que ellos ya están más nivelados con su tasa de interés, ya no está en un nivel tan restrictivo como estuvo hace algunos meses, el año pasado y el año anterior. La inflación en Estados Unidos sale mejor a lo estimado, bueno, sale en línea con lo estimado, pero mucha gente estaba esperando un brinco en la inflación, estaban esperando, no esperando, pero existía el riesgo de que la inflación subiera un poquito más del 0.3%. Sube 0.3% en el mes, es superior a lo que, pues a lo que esperaría la Fed, porque la inflación anualizada sube de 2.7 a 2.9%, más cerca del 3% que del objetivo del Banco Central en Estados Unidos, de la Fed, del 2%. Por un lado tenemos este incremento en la inflación, se esperaba un poquito más debido a los aranceles, o el riesgo de que subiera más era alto debido a los aranceles, pero por otro lado la inflación subyacente, aquella que excluye los precios de los energéticos, sube un poquito más, sube 0.4%, se esperaba un aumento de 0.3% y bueno, esta es la inflación que estamos viendo a mediano plazo y bueno, no son buenos datos en general. Hablamos de que la inflación pues está más cerca
del 3%, que el 2% de hecho está prácticamente en 3%, y esto no es bueno para la Fed, que quiere bajar la inflación alrededor del 2%. Entonces, por ese lado, si nada más viéramos esta parte, muy probablemente la Fed estuviera manteniendo las tasas de interés. Pero recuerden que salió el dato del empleo la semana pasada, donde se vio pues bastante debilidad, 4 meses seguidos, con un promedio de alrededor de 20,000 nuevos empleos por mes, cuando estábamos viendo pues un promedio por arriba de 100,000, de 130,000 nuevos empleos. Entonces, claramente estamos viendo una debilidad en ese rubro. Y hoy sale un dato, el dato del Initial Jobless Claims. Este dato que tanto revisamos todas las semanas, lo estamos viendo y repunta de manera importante. Se va de 236 a 263. ¿Qué tanto es este número? La verdad es que estaba revisando y por lo menos es el dato más alto que hemos visto en los últimos 3 años, el dato de los seguros de desempleo, donde estos brincos son muy importantes. Y desde octubre del 2021 no veíamos, pues sí, 4 años que no veíamos un incremento o este nivel de seguros de desempleo. Recuerden que para que haya desempleo tienen que darse varias situaciones. Primero, poca generación de empleos. Por otro lado, también tendría que haber un mayor despido, y es lo que estamos viendo en los datos del día de hoy. Este dato me parece que es realmente malo, sobre todo si sigue esta tendencia que hemos estado viendo a partir de junio, donde estábamos viendo alrededor de 2,17. Ahorita estamos ya en 2,65, y si le sumamos, por otro lado, que el tema de la generación de empleo se está viendo mucho más débil, pues bueno, es posible que empezamos a ver un repunte en el desempleo, lo cual pues va a poner a la Fed en un dilema. Claramente va a recortar tasas. Con este dato incrementan las probabilidades de que el recorte sea de 50 puntos base, aunque pues la mayoría está diciendo que el recorte va a ser de 25 puntos base, alrededor del 88%, y el 11% pues está viendo que es posible un recorte de 50 puntos base para estimular la economía. Me parece que este puede ser el inicio de una contracción económica si estos datos continúan. Es decir, si seguimos viendo generación de empleo baja y el tema de los despidos que se puede ver en los jobless claims semana a semana, si continúa esta tendencia, vamos a ver un mayor dato de desempleo, y con ese mayor dato de desempleo probablemente veamos menor consumo, y con menor consumo, pues bueno, menor dinamismo en la economía. Entonces, creo que este dato lo estábamos esperando por los otros datos que habíamos visto de menor generación de empleo, pero nada más no repuntaba y se mantenía estable. Hoy, después de algunos meses, después de 4 meses, empezamos a ver que repunta el tema de los jobless claims, y me parece muy relevante. Entonces, si estos datos, si esta combinación de datos pues no son favorables, ¿por qué está subiendo por qué están subiendo los mercados? Simplemente porque ha bajado la tasa de interés. De hecho, la tasa de interés a 10 años ya se encuentra por debajo del 4%. Es un dato importante el hecho de que haya bajado del 4%, y si vemos la curva de tasa de interés, claramente está marcando pues una desaceleración en los próximos meses. Miren todo lo que ha bajado desde el dato del empleo. Si vemos aquí, ha bajado alrededor de 30 puntos base. Estamos viendo 3,99 la tasa a 10 años, y aquí abajo en la esquina inferior derecha, miren cómo está invertida la curva en el corto plazo. Eso es algo que se fija mucho la Fed, y es un sinónimo, bueno, no un sinónimo, pero es un indicativo de que la economía, pues sí, que los inversionistas están esperando que la economía se desacelere, y la diferencia entre la tasa de interés de un día contra la tasa de interés
por ejemplo, de un año por ahí, pudiera ser alrededor de 100 puntos base. Estamos hablando de que es probable o los mercados están esperando que vayan a bajar alrededor de 100 puntos base y esto como pues herramienta para contrarrestar este, una posible contracción económica, ¿no? Aquí vemos, y esto lo revisamos hace poquito y ha cambiado completamente. ¿Cuáles son las probabilidades y en dónde se ubica la tasa de interés en los próximos meses? Bueno, para este recorte de tasas, que es prácticamente seguro para esta decisión de la Fed, se espera que recorten 25 puntos base, en el que sigue otros 25, en el que sigue otros 25, se, dicen que se va a mantener 3 meses en 3,25 a 3,30 y luego vuelven a recortar otros 25, se queda 2 meses y otros 25 para decir que en un año más o menos la tasa de interés va a estar entre 2,75 y 3%. Actualmente está en 4,50 y esto ha cambiado muy rápido. Pues como lo habíamos dicho, faltaban algunos datos muy importantes, tema del empleo y tema de la inflación, ya se tienen esos datos y cambió completamente la perspectiva de en dónde ven las tasas el mercado, claramente con recortes a lo mejor no más agresivos, pero sí más consistentes en cuatro de las próximas. En las próximas cuatro juntas de la Fed se espera que haya recortes y que lo mantengan por unos meses entre 3,25 y 3,50%. Como resultado, estamos viendo que los mercados reaccionan de manera favorable, pero ojo, porque no es debido a que la economía esté mejor, no es debido a que haya, por ejemplo, una... que la inflación haya llegado a su nivel, en fin, se empiezan a ver estos huecos en la economía, sobre todo con el tema del empleo. Importante destacar lo del jobless claims. Creo que ese es el dato que más me llama la atención en esta ocasión, inclusive más que la inflación, pues porque nadie esperaba un brinco tan fuerte. Y este dato suele ser bastante volátil. Entonces yo creo que tendríamos que esperar confirmación la próxima semana, el próximo jueves, para saber si esto se confirma un poquito este movimiento a la alza en los despidos. Hay no estamos diciendo que, o sea, no estoy diciendo que es un hecho que vaya a haber una recesión, pero sí el tema del empleo empieza a ser una preocupación cada vez más fuerte y los datos están apuntando a mucho mayor debilidad. Creo que el dato más importante que hay que ver es la próxima semana con el dato del consumo que sale el día martes. Se espera que incremente 0,4%. Ese es el estimado que se tiene ahorita. Y si sube eso, pues bueno, podríamos decir que igual no le ha pegado mucho a la economía este tema de la generación de empleo. Difícil saber cómo va a salir, pero pues si vemos que más gente está siendo despedida, si vemos que menos gente está siendo contratada, difícil ver estos crecimientos que hemos estado viendo pues en la parte de las ventas al consumidor, que pues el 60-70% de la economía en Estados Unidos se basa precisamente en este rubro. Entonces, bueno, parece ser que empieza a voltearse un poco la economía. Recuerden que hemos estado hablando mucho de esta divergencia que tienen los datos adelantados con los datos duros y bueno, pues es una diferencia bastante importante donde los datos adelantados están mostrando una contracción, sin embargo, los datos coincidentes habían mostrado un crecimiento importante. Entonces, bueno, parece ser que esta brecha pudiera empezarse a cerrar y parece que viene por ambos lados. Los datos adelantados han mejorado un poquito y los datos coincidentes han empeorado un poquito. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, algo que vale la pena platicar es ¿cómo puede ser que tengamos inflación con contracción económica? Si todo sale conforme a lo que dicen pues la teoría económica, eh,
sin considerar los aranceles, sin considerar las deportaciones en Estados Unidos de los mexicanos o de los, pues de la gente que está yendo ahí, a trabajar para allá, no debería de suceder. Es decir, a medida que se desacelera el consumo, los precios regresarían e inclusive bajarían de manera importante porque pues, por oferta y demanda hay menor consumo y los precios bajan. Pero hay dos temas muy importantes que pueden hacer que la inflación se mantenga elevada y pues pudiéramos entrar en un periodo leve de esta inflación, y es el tema de los aranceles que está poniendo pues de cierta forma presión en los precios, aunque no lo hemos visto, no hemos visto que suban de manera muy importante. Sí hay una presión ahí con los aranceles a prácticamente todo el mundo. Y por otro lado, el tema de las deportaciones. ¿Qué pasa con las deportaciones? Pues que es mano de obra barata, es mucha gente la cual está siendo deportada y entonces hay una presión en los salarios, una presión porque pues esa gente que está siendo deportada, que ganaba menos, ahora va a tener que ser sustituida por otras personas que ganan un poquito más, y eso pudiera tener todavía un impacto en la inflación. Entonces, esos dos más los datos que estamos viendo de la Universidad de Michigan, donde las expectativas de inflación están muy elevadas, sobre todo en el corto plazo, pues bueno, también esto pudiera generar presiones inflacionarias, y si se voltea el mercado y empieza a haber más despidos y menos generación de empleo, empieza a repuntar el desempleo, entonces sí podría darse esta combinación. Es poco probable, pero está ahí latente el riesgo de que pudiera haber una contracción con una contracción económica con inflación. Y esto no lo digo nada más así de, pues bueno, porque amanecí de buenas o amanecí de malas. Los datos adelantados ya llevan tiempo marcando que es posible que venga una recesión. Están debajo del recession signal por el Conference Board, y sumándole estos datos del empleo, sumándole que pues las probabilidades de recorte de la Fed pues ya son 80 bueno, es el 100%. Nada más están algunos diciendo que el recorte pudiera ser de 50 puntos base. Y además, por otro lado, estamos viendo cómo está la curva. Y la curva nos habla mucho, la curva de tasas de interés nos habla mucho de cómo se espera la economía en los próximos meses, y claramente está invertida, y sobre todo la inversión, no tanto la de 2 años contra 10 años, sino la inversión de corto plazo. Pues nos habla un poquito más de cómo se ve la economía pues en unos meses, ¿no? Entonces, este es el panorama del día de hoy. Eh, un dato más o menos esperado, el tema de la inflación, pero nos quitamos de esa preocupación de un repunte importante, y por otro lado, un repunte muy fuerte en los despidos durante esta semana. Espero que tengan muy buen día. Mañana me parece que hay pues pocos datos relevantes. Por ahí estaremos viendo algunas encuestas, sobre todo la que más me interesa ver es las expectativas de inflación por la Universidad de Michigan y el sentimiento del consumidor, que ha venido bajando ligeramente. Que tengan muy buen día. Por acá veo por acá un comentario a mi tocayo, los reacomodos regionales con las presiones arancelarias y las que siguen con las cadenas de suministro. Sigue difícil los pronósticos económicos. Sí, está muy difícil. A ver, ¿qué dicen los analistas en esta parte? Bueno, que la inflación sería puntual, es decir, no debería de permanecer en los mercados un incremento pues, sostenido en los precios, sino que suben los precios pues, de los insumos en Estados Unidos a través de los aranceles, y esto nada más pegaría en una o dos ocasiones. El problema, que es lo demás, ¿no? El problema son los otros tres, por mencionar algunos,
eh, casos en los cuales pudiera permanecer la inflación: deportaciones y el tema de las expectativas de inflación. Y sí, el tema de las burbujas se sigue mencionando. Hemos visto ya datos, por ejemplo, que más del 90% de los inversionistas piensan que está sobrevaluado el mercado. Ayer sacan datos donde mencionan que el Standard Poor's pudiera llegar a los 7.200, pero entre comillas, o bueno, poniéndole ahí una, pues están diciendo que hay pequeñas burbujas y sí las hemos visto en algunas compañías, sobre todo en algunas de las que pesan más en el índice, con múltiplos bastante elevados, y sobre todo si empieza a caer el consumo, entonces, pues eh, vamos a ver, ¿no?, menores ventas en varias de estas compañías y, bueno, la burbuja no se sabe hasta que revienta, ¿no? ¿Sabes si las refresqueras han sido afectadas por le van a subir el precio pues a cigarros, a refrescos? eh, los cigarros tienen un mayor impacto a los casinos. N- No es muy elástico el precio de los refrescos, es decir, no creo que le vaya a afectar tanto a las refresqueras. Además, están muy diversificadas, no todos sus productos van a ser impactados. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a poner un ejemplo. FEMSA, pues ahorita con Oxxo, con el tema de otras bebidas que tienen, que a lo mejor algunas no van a traer ese tipo de impuestos, pues difícilmente le va a pegar fuertemente a sus estados de resultados, ¿no? Oxxo está creciendo de manera muy importante, se han vuelto pues prácticamente una financiera, y pues hablando nada más en específico de FEMSA, ¿no? De esta refresquera tan grande, que ya no es refresquera, es un consorcio, ¿no? En fin, espero que tengan muy buen día. Nos vemos el día de mañana No, mañana no voy a poder estar por acá porque tengo una junta, pero si sale cualquier cosa, aquí andaremos y, bueno, pues que tengan buen día. Nos vemos. Gracias a todos. Bye bye.